Hola, queridos estudiantes, hoy vamos a trabajar en el área de lengua castellana el tema del lenguaje literal y lenguaje figurado. Entonces, ¿cuándo utilizamos nosotros el lenguaje literal y el lenguaje figurado? Para eso vamos a empezar con una lecturita pequeña, eso, a ver qué nos quiere decir aquí Mariana y Felipe. Entonces, Mariana nos dice, en este trabajo tienes que estar mosca. Esa palabra mosca, ¿allí a qué se refiere? Pensemos. Entonces, esa palabra mosca se refiere a que debe estar atento, a ser más responsable, a ser más activo, a trabajar mejor. Y Juan nos dice, la mosca es un insecto volador. Entonces allí ya la palabra mosca ya hace referencia a el insecto, a lo que significa la palabra, ¿sí? Entonces cuando hacemos uso de esta palabra eh, mosca, que nos referimos a otra cosa y no es el significado exacto de la palabra, es cuando estamos hablando de un lenguaje figurado. Y cuando nos referimos a la palabra mosca, tal como significa a lo que se refiere la palabra, se habla de lenguaje literal. Bueno, vamos a aprender un poco más aquí. Entonces dice lenguaje literal es una forma de decir las cosas por escrito o de forma verbal en las que las palabras significan exactamente lo que quieren decir. Entonces nos dan un ejemplo. En las noches de verano se puede ver las estrellas con gran nitidez. Entonces utilizamos la palabra estrella tal como significa, o sea, tal como es el concepto. Entonces nos hablan realmente de las estrellas. Entonces, en el lenguaje figurado dice que es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria. El lenguaje figurado suele estar presente en poesías y en textos literarios, como en cuentos, en fábulas, en obras de teatro, ¿sí? Bueno, también vemos un ejemplo acá donde utilizamos la palabra estrellas y dice mi hermano tuvo una caída en la bicicleta y vio las estrellas. Entonces allí esa palabra estrellas ya está haciendo referencia a que él se cayó, se pegó muy fuerte, pudo mm, verse mareado, pudo haber visto poco o sentir mucho dolor. Vamos a ver algunos ejemplos del lenguaje figurado. Entonces vamos a leer la primera frase que dice allí, el nuevo director entró a la empresa como elefante de cacharrería. Entonces vemos allí que hacen referencia al elefante en cacharrería porque de pronto entró muy rápido, porque entró y tumbó algo, ¿cierto? No hace nos está dando un significado exacto de las palabras en lo que significa que es un lenguaje figurado. Vamos a leer la segunda que dice Antonio acaba de llegar a la empresa, pero se mueve como Pedro por su casa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya tiene más confianza, que sabe manejar la empresa, ¿cierto? Entonces allí también manejamos un lenguaje figurado porque donde se hace referencia de Pedro por su casa, nos está usando las palabras tal como es el concepto. Y la última, ten cuidado cuando te compres el reloj, no te vayan a dar gato por liebre. Entonces aquí donde está subrayado, te vayan a dar gato por liebre, no quiere decir que te van a cambiar el reloj por un gato, ¿cierto? O por una liebre, sino que están utilizando un lenguaje figurado para decir que de pronto lo roban o le cambian el artículo, ¿sí? Entonces, vemos esos tres ejemplos y vamos a realizar aquí una comparación y vamos a pensar en a cuál lenguaje hace referencia.
Entonces dice, la número 1 dice, te admiro por tu corazón bondadoso. Y la B dice, lo operaron del corazón. Entonces miramos cuál es. Si la primera o la segunda del cuadrito número 1, ¿cuál sería del lenguaje literal y cuál sería del lenguaje figurado? Entonces, pensemos un momento sobre eso. A ver. Bueno, entonces podemos ver que la primera de la palabra corazón la estamos utilizando con lenguaje figurado. Y en la segunda, la palabra corazón la estamos utilizando con lenguaje literal. Vamos al cuadrito número 2. Entonces dice, ve un futuro muy negro para nosotros. Y la segunda dice, ese traje negro te queda muy bien. Entonces miramos la palabra negro, en que la utilizamos, si la utilizamos en lenguaje figurado literal. Entonces vemos en la primera, es un lenguaje figurado. Y la segunda hacemos un lenguaje literal porque utilizamos el negro con el significado exacto. Vamos al número 3, que es eres una gallina. Y la segunda, las gallinas ponen huevo. Entonces vamos a ver cuál será, en cómo estamos utilizando la palabra gallina. Bueno, entonces, si dijeron que la primera es lenguaje figurado, muy bien, lo hicieron muy bien y han comprendido. Y la segunda en lenguaje literal. Bueno, hacemos este otro ejemplo. Dice, algunos hacen de la calle una selva. Entonces vemos que, pues, que la calle nuestra no es una selva, que se está hablando en lenguaje figurado. Bueno, entonces ahora sí, espero que les haya quedado claro. Pueden empezar el taller. Muchas gracias por prestarme su atención y si necesitan, tienen alguna inquietud, necesitan alguna explicación, por favor me pueden llamar que con mucho gusto lo haré. Hasta la próxima clase.